Hoy hablaremos ni nada más ni nada menos que de La Sociedad de la Nieve, una película que nos cuenta la historia de los miembros del equipo Old Christians Club, un equipo amateur de rugby en Montevideo, Uruguay, quienes 16 de ellos lograron sobrevivir al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el viernes 13 de octubre de 1972. La cosa es que no sabía que había existido este accidente hasta que TikTok me recomendó un video y después andaba por X y vi el tweet de una chica que contaba la historia de la tragedia y comencé a investigar y me di cuenta que es una gran película y que no solo han hecho películas sobre este accidente, sino series de televisión, libros, música y hasta obras de teatro. Yo soy Summer Sketch y hoy vamos a hablar sobre La Sociedad de la Nieve. Allá arriba en la esquinita pueden ver el resto de mis videos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. 16 sobrevivientes y los 29 pasajeros que no lo lograron. El viernes 13 de octubre de 1972, un equipo uruguayo de rugby, Old Christians Club, tomó un vuelo a Chile para jugar un partido contra el equipo Old Boys Club. El presidente del club, Daniel Juan, contrató un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya llevando a 40 pasajeros y a 5 tripulantes. Julio César Ferradas era un piloto de la Fuerza Aérea con un total de 5.117 horas de vuelo. Lo acompañaba el copiloto Dante Héctor con más de 1.000 horas de vuelo. La aeronave partió desde el aeropuerto de Carrasco el jueves 12 de octubre, pero por un frente de tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a trasnocharse en Mendoza, Argentina. La elevación de las montañas requiere hacer vuelos por encima de 7.600 a 7.900 metros, pero dado a que el avión estaba completamente cargado, para evitar los picos montañosos tenían que volar en una ruta en forma de U hacia el sur. El clima del viernes 13 también afectó el vuelo. Esa mañana las condiciones sobre los Andes no habían mejorado, pero se esperaban cambios para las primeras horas de la tarde. Por un mal cálculo, el avión chocó contra la cordillera de los Andes en un glaciar a 3.500 metros de altura. Roberto Canessa dijo más tarde que pensaba que el piloto había girado hacia el norte demasiado pronto y comenzando el descenso a Santiago mientras la aeronave aún seguía en lo más alto de los Andes. Para intentar superar la cresta del avión, comenzó a trepar hasta que estuvo casi vertical y comenzó a detenerse y temblar. La alarma de colisión en tierra de la aeronave sonó y asustó a los pasajeros. 2 tripulantes y 3 pasajeros de la sección de la cola cayeron al vacío. Ramón Martínez, navegante; Ovidio Ramírez, auxiliar de vuelo; Gastón Costemalle, estudiante de Derecho; Jorge Alejo Oine, estudiante de Veterinaria; y Guido Magri, estudiante de Agronomía. Segundos después, Daniel Shaw, ganadero; y Carlos Veleta, estudiante, cayeron del fuselaje trasero. El impacto de nieve y hielo arrancó los asientos de los anclajes y los arrojó contra la parte delantera del avión. El doctor Francisco Nicola, médico del equipo de rugby, y su esposa Esther Horta de Nicola; Eugenia Dougleide Parrado, madre de Fernando Parrado; y Fernando Vázquez, estudiante de medicina. El piloto y el copiloto también murieron, pero 33 pasajeros permanecieron con vida después del accidente, aunque varios con heridas graves, heridas que incluían fracturas expuestas en las piernas cuando los asientos de la aeronave se soltaron y se apilaron contra la cabina del piloto en la sección delantera del fuselaje. Roberto Canessa y Gustavo Sembrino, ambos estudiantes de segundo año de medicina, realizaron un triaje con los heridos para priorizar a los más necesitados. Nando Parrado se había fracturado el cráneo y permaneció en coma durante 3 días. Enrique Platero, estudiante de agricultura, tenía un trozo de metal clavado en su abdomen que al ser retirado trajo consigo unos centímetros de intestino, pero de todos modos inmediatamente comenzó a ayudar a los demás. Arturo Noguera, estudiante de economía, tenía fracturas múltiples en las piernas. Los pasajeros quitaron los asientos rotos y demás escombros del fuselaje para crear un refugio tosco. Los 27 sobrevivientes se amontonaron en el fuselaje de 2.5 metros por 3 metros. Usaron equipaje, asientos y nieve para cerrar el extremo posterior del fuselaje y protegerse del frío. Usaron su ingenio para improvisar según sus necesidades.
A pesar de que los jóvenes entre 18 y 25 años provenían de la costa y no conocían la nieve, soportaron por 72 días un infierno blanco a temperaturas de -30 grados, avalanchas, sed y hambre, por lo que tuvieron que alimentarse del cuerpo de sus amigos al oír que no los rescatarían. Carlitos se acercó para contarme. Dice que Nando se está volviendo loco. Que anoche se le acercó para decirle que él no se va a morir de hambre. No voy a morirme de hambre. Que si hace falta se come los cuerpos. Si hace falta me como los cuerpos. Yo le respondí que no tenemos otro camino. Si queremos seguir, tenemos que estar vivos. Y para estar vivos hay que comer. Pero si creían que todo era lo peor hasta este momento, pues en la mañana del 29 de octubre, el día número 16, cuando estaban a punto de dormirse, los sacudió una avalancha que los dejó sepultados durante 3 días y se llevó la vida de 8 personas. Daniel Lomas Pons, Juan Menéndez, Liliana Metol, Gustavo Nicolich, Marcelo Pérez de Castillo, Enrique Palatero, Carlos Roque y Diego Storm. Todos los sobrevivientes cuentan que vieron su vida pasar cuando estaban a punto de entregarse a la plenitud, pero una mano los trajo a la vida. Numa Tucati, Antonio Vicentín, Roberto Canesa y Fernando Parrado asumieron en principio la responsabilidad de salir a buscar ayuda. Se les asignaron las mayores raciones de comida y ropa más abrigada. Tras escalar 3 días se dieron cuenta de que detrás de la montaña había más. Caminaron 9 días, casi 6.000 pies de altura, y milagrosamente encontraron un arriero llamado Sergio Catalán, quien fue en busca de ayuda. Quería hablar un poquito sobre la historia más a fondo de los personajes. Tenemos a Nando Parrado. Resucitó al 3er día de estar en coma tras el accidente. Encontró a su madre muerta y a su hermana agonizando. Nunca perdió la fe y formó parte de la última expedición en la que con sus últimas fuerzas caminó 9 días hasta encontrar ayuda. Dinos, ¿qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Perfectamente bien, que no se preocupen, y los 14 compañeros también están muy bien. Roberto Canesa, a sus 19 años, tomó el rol de médico a pesar de solo ser un estudiante de 2º año de medicina. Curó y hasta operó enfermos. Fue parte de la última expedición en la que encontraron al arriero. Hoy es uno de los mejores cardiólogos de Uruguay y ha seguido salvando miles de vidas. El accidente ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Muertos en el accidente hubieron aproximadamente 4 o 5 personas. Muchos heridos bastante graves que ya la primera noche fallecieron. Prácticamente ilesos hubieron 2 o 3 compañeros que fueron los que nos ayudaron con los heridos. El primer día fue un día agotador realmente, porque tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros y acomodarlos como pudiéramos, y era un día que nevaba mucho y hacía mucho frío. Es decir, que el primer día quedamos exhaustos hasta que nos cayó la noche y la noche seguía así entre los lamentos de los heridos. El primer día fue trágico. Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa era la mayor ilusión nuestra, y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia.
Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Yo realmente mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien, ya me alcanza para pasar bien la Navidad. Sí. Antonio Vicentín en rugby jugaba como el pilar, que es uno de los jugadores que más golpes recibe y el que debe que llevar la carga más pesada en beneficio del equipo. Y así fue en los Andes. En un accidente se fracturó las costillas y aún así formaba parte de las expediciones cargando más de 40 kilos. Gustavo Cervino ejerció de médico junto con Canessa. Su motivación para vivir fue recopilar los objetos de los fallecidos para dárselos a cada familia al volver. Fue el último en ser rescatado porque dijo que si no lo dejaban subir con la maleta de artículos no se iba. Él de alguna manera entendió que los muertos también merecían regresar a casa. Carlitos Páez, el menor de los rescatados con tan solo 18 años, fue el encargado de dirigir el rosario todos los días y aportar alegría y dulzura al equipo. Le enseñó al equipo a coser y así hicieron un sleeping bag con la tela aislante del avión para que los que hacían las expediciones lograran resistir las noches frías. Eduardo Strauch convenció a sus 3 primos de ir. Se le olvidó el pasaporte, pero igual logró montarse al avión. Fue mediador de discusiones, era muy amigo del capitán Marcelo, y al ser uno de los mayores ejerció como líder. Junto con sus primos se encargaban de cortar la carne de los cadáveres y no decirle a los demás de quién era la carne. Los primos Strauch se encargan del trabajo más doloroso, el que nadie quiere hacer. Fito es quien elige los cuerpos, que los 3 cortan a escondidas, apartados de la mirada del resto. Así logran contener la locura de los que comen. Adolfo Fito Strauch, uno de los primos, muy ingenioso, inventó una máquina para derretir hielo con aluminio y así obtener agua para beber, ya que la nieve les quemaba la garganta, y unas gafas de sol con el parasol del avión, ya que el sol reflejado en la nieve también les quemaba la retina. Daniel Fernández, uno de los 3 primos sobrevivientes, después de la avalancha también lideró, cortó carne, encontró y escuchó la radio. Todas las mañanas, el 21 de diciembre escuchó el nombre de Nando y Canessa y luego de la interferencia sonó un Ave María, se habían salvado. José Luis Coche Inciarte, en la avalancha quedó herido del pie, él lo, entre comillas, operó y se infectó. Estaba mal, había decidido morir el 24, pero lo rescataron el 22 de diciembre. Al estar enfermo, Bayona hizo lo posible para que se viera en su película antes que nadie. Murió en julio del 2023. Y no estoy seguro de saber qué fue lo que pasó. No estoy seguro, a pesar de 50 años. Ahora, el año que viene se va a estrenar la película de J. Bayona, el español, que hizo un largometraje, sí, La Sociedad de la Nieve, exacto, porque se basa en el libro de Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve. Y va a tratar de recuperar esa pregunta de qué ha pasado. No estoy seguro de saber qué ha pasado en 50 años, pero sí sé que he vivido 50 años más, que me casé, que tuve hijos, nietos, y que la vida me ha sonreído como no le sonrió a aquellos muchachos que no volvieron de la montaña, ¿verdad? Roy Harley estudiaba ingeniería y su rol fue resolver. Arregló la radio y la primera noticia que escucharon el día 10 fue: hoy, 23 de octubre, se suspende la búsqueda del avión uruguayo caído en la montaña y se estima que para enero se irán a buscar los restos. Ampliamos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rescatistas del Old Christian. En los 10 días que ordena el protocolo, se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate con 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina, sin ningún resultado. La búsqueda se reiniciará a comienzos del año próximo, cuando el deshielo permita mejor visibilidad para hallar los restos del desastre. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informó que en 34 accidentes aéreos ocurridos en los Andes, jamás hubo sobrevivientes. Una pausa comercial y volvemos con otras noticias. Pedro Algorta viajaba con sus íntimos amigos Arturo Noguera, fallecido en sus brazos,
Y Felipe Maquiarram falleció en el siniestro. Socialista, siempre presente en las discusiones políticas, pero listo para ayudar en lo que podía. Pasó 35 años sin hablar sobre la tragedia. Álvaro Manguino se quebró la pierna en el choque. Canesa se la recolocó y así quedó hasta hoy. Pasó 72 días sin poder caminar, pero milagrosamente saltó al subirse del avión de rescate. Se, entre comillas, comunicaba con su novia en un rosario que intercambiaron. Se casaron y tuvieron 4 hijos. Javier Mentol sobrevivió a un accidente de moto, tuberculosis y a los Andes. Iba en el vuelo para celebrar su 12º aniversario con su esposa. Cuando estaba muriendo de cáncer en 2015, le pidió a Gustavo Cervino que si podía morir en sus brazos, porque él lo cuidó cuando estaban en la cordillera. Liliana Navarro ejerció de enfermera y consuelo para los más jóvenes. Viajó para celebrar su aniversario con Javier Mentol, su esposo. Accedió a comer carne con la esperanza de ver de nuevo a sus 4 hijos. Fue la última mujer en sobrevivir y falleció en la avalancha. Roberto Bobby François. Tras el choque le dio la depre y con un cigarro dijo, la quedamos. Vio morir a sus 2 mejores amigos y parecía no tener muchas ganas de vivir. Aunque no colaboraba mucho en el grupo, nunca los dejaron solos. Siempre lo cuidó y sobrevivió. Ramón Sabella. Como se sentía bastante débil, estaba encargado en derretir el agua. Dice que después del accidente de los Andes, aún con boletos comprados, no se subió a 2 aviones por un mal presentimiento, y justo esos aviones se cayeron sin sobrevivientes. Alfredo Pancho Delgado tenía las piernas rotas, por lo que estuvo incapacitado los 72 días. Fue el primero en atreverse a decir que para sobrevivir tenían que comerse los cadáveres. Hoy no habla del tema y se siente muy culpable de haber convencido a Numa, su gran amigo, de este viaje. Numa Tucati. Aunque casi no lo conocía a nadie, se ganó el corazón de todos. Un héroe silencioso que dio todo para que el resto sobreviviera. Murió con un papel en la mano que decía, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Murió el 11 de diciembre, en mi cumpleaños, y eso motivó la expedición final. Rafael Echevarren. Todos los días decía, soy Rafael Echevarren y juro que regresaré. Lo que conmovía a todos, pero murió el 18 de noviembre diciendo, papá, vení por mí. Años después, el papá fue por él para enterrar su cuerpo en Montevideo, su último deseo, a quien metieron preso por exhumación. Arturo Noguera sobrevivió un mes en la montaña y murió en brazos de su gran amigo Pedro, asistido por Gustavo Cervino. No podía caminar, pero se le daban bien los mapas, entonces ejerció como cartógrafo. Marcelo Pérez, desde el primer momento asumió el liderazgo como buen equipo de rugby que era. Razoneó la comida, asignó roles, siempre pensó que los rescatarían y se deprimió al escuchar que no. Todos le querían y respetaban. Murió en la avalancha y su rostro emanaba paz. Gustavo Nikolic, el optimismo hecho persona, anunció la suspensión del rescate así. Les traigo una buena noticia. Escuchamos en la radio que no nos buscarán más. Es buena porque ahora dependemos de nosotros mismos. Sus cartas a sus padres y a su novia son mi imperio romano. Y él murió en la avalancha. Coco Nikolic le escribe una carta a sus padres. Queridos viejos, les estoy escribiendo a 8 días de haberse caído el avión. Estamos en un lugar divino, todo cerrado por montañas y con un lago en el fondo que va a deshelar apenas comienza el deshielo. Estamos todos muy bien. Somos en el momento 27 los vivos. Hoy se murió la hermana de Nando Parrado. Los extraño mucho. Y constantemente le pido a Dios que por lo menos me deje verlos un día más. Diego Storm. Después del siniestro fue quien dio cuenta que Nando Parrado estaba vivo, aunque inconsciente, y sugirió a sus compañeros moverlo a un lugar más frío, salvando así no solo la vida de Nando, sino que también, quién sabe, la de todos, y murió en la avalancha.
Enrique Palatero. Lo describían como fuerte, pero a la vez sensible. En un diario escribió cuando era adolescente que creía que iba a morir de joven. En la caída quedó con un tubo incrustado y los intestinos expuestos y aún así sobrevivió. Sin embargo, murió al quedar sepultado en la avalancha. Daniel Maspons, íntimo amigo de Canessa, no sufrió heridas graves y formó parte de las primeras expediciones. Fue del grupo de los que subieron a la avalancha el 23 de octubre en la búsqueda de la cola y tuvieron que sobrevivir el frío de la noche a la intemperie. Murió en la avalancha. Carlos Roque, mecánico del avión, único de la tripulación que sobrevivió al accidente. Nunca dejó de mencionar que acaba de tener un hijo y que daría la vida por volver a verlo. Años después, su hijo contrató al Dr. Canessa y mediante páginas amarillas, murió en la avalancha. Susana Parrado viajaba con su madre para ver a su hermano Nando jugar. Quedó muy mal herida en el accidente y terminó muriendo en brazos de él a sus 20 años. Al menos ahora podría abrazarla con todas mis fuerzas sin miedo a hacerle daño, menciona Nando. Francisco Pancho Aval, galán, debutó en la selección nacional de rugby. Tenía tantos cigarros porque su familia tenía una tabacalera y como en Chile había escasez, pensaban hacer algo de negocio. Tenía graves heridas del accidente y murió el día siguiente tapando a Susana Parrado del frío. Gastón Costemalle. Él invitó a Numa y a Pancho. Venía de perder a su papá y único hermano, un gran nadador que murió ahogado en el famoso accidente de canoa. Hizo una broma en el parlante de que el avión se iba a caer y murió al salir expulsado del ala. Por favor, que ajusten sus cinturones para no desperdiciar su cuerpo por los Andes y que recomienden nuestra aerolínea Casa Pueblo para los próximos vuelos. Eugenia Dolgay, mamá de Nando y Susana, murió en el accidente. En el viaje compró unos zapatitos para su nieto. Antes de la expedición final, Nando dejó uno de esos zapatitos a Carlitos para tener motivación de volver con el fin de buscar el otro y dárselo a su sobrino. Carlos Valeta, estudiante de medicina y amigo de Gustavo Sembrino. Salió expulsado del avión, pero inexplicablemente sobrevivió a la caída. Lo vieron a lo lejos, pero al intentar caminar desesperado hacia donde estaban sus compañeros, quedó enterrado en la nieve. Murió con tan solo 18 años. Guido José Magri estaba indeciso de ir a la universidad, pero le ganaron las ganas de visitar a su novia, Ángeles Mardones, que vivía en Chile, y hablar sobre la boda que planeaban. Murió en el choque. Años después, ella se casó y su esposo e hijo murieron en un accidente de auto en los Andes. Jorge Alexis Alejo, gran jugador de rugby. Su posición era medio scrum. Salió desprendido del avión y murió a sus 20 años. Estudiaba veterinaria al igual que Coco. Julio Martín Marcelo Maximiliano Marcial Martínez Lamas. Su padre murió de pequeño, por lo que tuvo que abandonar la escuela para trabajar. Él era fan número 1 del equipo Old Christians Club. Nunca se perdía un juego y era jefe de la hinchada. Murió en la primera noche por múltiples heridas. Pero antes de todo debemos saber cómo fue el desarrollo y cómo fue el rodaje de esta película. Bayona descubrió el libro de Biercy mientras investigaba para su película del 2012, Lo Imposible, y compró los derechos del libro al final del rodaje. Los realizadores grabaron más de 100 horas de entrevistas con todos los supervivientes y los actores tuvieron contacto con los supervivientes y con las familias de las víctimas. A diferencia de las películas de 1976 y 1993, Supervivientes de los Andes y Viven, respectivamente, La Sociedad de la Nieve es la primera adaptación que utiliza los nombres reales de todos los pasajeros fallecidos. Los lugares del rodaje incluyen la Sierra Nevada de España, Montevideo, Uruguay, Chile y Argentina en los Andes, incluido el lugar real del accidente. En agosto del 2021, una segunda unidad encabezada por Alejandro Fadel, director argentino de Murder Me, Monster, filmó paisajes en Chile como referencia en la producción y postproducción virtual en el set. La fotografía principal tuvo lugar en Sierra Nevada el 10 de enero al 29 de abril del 2022. Se utilizaron 3 réplicas de restos de fuselaje. Una se colocó en un hangar construido en un estacionamiento,
otra enterrada en la nieve artificial y sostenida por una grúa hidráulica que permitía mover el fuselaje, y otra sobre un tarn a 3.000 metros de altura. En el hangar, una pantalla de 30 metros de altura mostraba las imágenes de los Andes de la segunda unidad. Una tercera unidad se encargó de los tiros de las montañas más peligrosos. Las 3 unidades constaban alrededor de 300 trabajadores. Un rodaje en Uruguay concluyó a fines de julio del 2022 y la producción continuó en Madrid. David Martí y Montse Ribé, maquilladores de efectos especiales, ganadores de un premio de la Academia por El laberinto del fauno, crearon prótesis de cadáveres y heridas. La postproducción duró alrededor de 5 meses e involucró a más de 300 personas. Jerzy, quien se desempeñó como productor asociado, visitó el set en Sierra Nevada. ¿Qué pasa? ¿Quiénes fuimos a la montaña? El desafío creo que fue todo el rodaje en general, porque fue un rodaje muy, muy largo, muy complicado, desde lo técnico, desde lo físico, desde lo emocional, desde la actuación, desde todas las áreas. Fue un rodaje incómodo, por así decirlo, no era un rodaje fácil. Y fue eso, mucho tiempo. El desafío fue constante desde el día 1 que hicimos el casting hasta que terminamos de filmar. Fue un desafío uno atrás del otro. Sucedía algo también, que todos esos factores que te incomodaban te terminaban ayudando a la interpretación, entonces lo súper agradecías. Y si bien se te estaba partiendo el pie de dolor por el frío, decías, está bueno, hay algo que no voy a estar actuando, que es el dolor, la incomodidad, y que era lo que más había que abarcar. Las jornadas duraban 10 horas más o menos. Después teníamos todo un tiempo muy largo de preparación, o sea, todo lo que era el maquillaje, vestuario y pelo, que eso nos llevaba más o menos 1 hora y media, te diría. Y ahí ya arrancábamos bien temprano y después era ir a filmar a la montaña o al estudio o a otro set, porque había 3 sets distintos en el mismo lugar. Uno arriba de todo en la montaña, uno en el medio, se podría decir que era el estudio donde se grabó más bien todo el interior del avión y algunas cosas de exterior cuando el clima estaba feo, digamos. Y después había otro más que era como en un campo de olivos donde estaba puesto ahí, donde no había nieve, digamos, había toda nieve de mentira, pero creo que por una cuestión del sol, no sé qué, lo usábamos también. Comíamos algo al mediodía como para estar fuertes, ¿viste? Porque había que estar todo el rodaje, no mucho igual, y en general como estábamos en una dieta de adelgazar, a la noche o se tomaba sopita o yo muchas veces no comía nada. Entonces ya por ahí la última comida fuerte era la del mediodía, era la que te daba energía para todo el día y después ya terminaba. Y después era llegar al hotel, sacarse todo el maquillaje, que también te llevaba un montón de tiempo, o sea que la jornada era extensa, era una jornada larga. Te terminabas acostando entre una cosa y otra a las 1 o 2 de la mañana para estar despertándote a las 4 o 5 del día siguiente. Y la comida, imagínate que cuando tenés que bajar 2-3 kilos por semana, llega un momento que el cuerpo ya no tiene más grasa, no tiene más músculo. Tenés que seguir con una lógica muscular para poder seguir grabando escenas que estás escalando la montaña, pero era muy escaso, sí. Mucha lata de atún. Nos fueron 6 meses de casting, después 3 meses de ensayo, después 4 meses grabando en la montaña, ahí hicimos un parate de 1 mes y medio para volver a recuperar peso y después tuvimos 1 mes más grabando el principio en Montevideo y después 1 mes más grabando en Madrid todo lo que es el accidente del avión, sumando también unos 20 días que estuvimos en los Maitenes grabando la caminata final. O sea, en total de grabación serán unos 6-7 meses, ponele, 8 con el mes. De rodaje fueron 140 días. 141 días de rodaje, sí. La avalancha fue una escena
porque fueron varias escenas de avalancha, creo que fue lo que decíamos antes, el momento de rodaje a nivel todo, porque también eso, ya habíamos acumulado varios días de rodaje, ese fue un momento bastante crítico, pero después, qué sé yo, un poco todas Cuando estamos arriba en la montaña fue difícil encontrar un código real de decir, ok, estamos viendo las montañas, ok, tenemos que seguir caminando. Esa escena, por ejemplo, la filmamos en 20 minutos, plano corto, un plano general y chau, porque no había tiempo y fue difícil entrar en estado en tan poco tiempo, una escena que nosotros ya sabíamos que era de las más importantes de la película, porque es la escena donde Canessa y Nando deciden si seguir caminando o no, y habremos estado 2 semanas filmando la luz, con lo cual muchas veces repitiendo esa escena, pero viste que ellos están sepultados como 3 días, entonces después eran las escenas que estábamos ahí abajo, pero todo era real, entonces era estar ahí con el frío, con que si te apoyabas las manos en el piso era nieve, incómodos de la espalda, y después tenés el momento impacto de la avalancha que también llevó unos días, o sea, sí, por eso creo que la avalancha es el momento más complicado. Debería haber tomado 21 días de rodaje, 21 jornadas la avalancha, de la 141, es un montón. Cuando estrellamos es todo en el estudio y grabamos con aviones, que era como un parque de diversiones que se movía para adelante, para atrás, con viento, y pantallas verdes que Laura Pedro ahí estuvo a cargo de meternos en ese mundo real. Pero después la avalancha había unas máquinas que explotaban nieve de mentira, las valijas eran unas valijas falseadas, que eran unas valijas más de goma que de cuero, entonces si bien las sentías no te iban a cortar, pero después fue aguantarse el valijazo. Sin tanta vuelta y después llenaron el fuselaje de nieve hasta la mitad, donde los supervivientes dijeron que ellos habían estado y tenían ese límite espacial y arrastrándonos 15 días. Pero bueno, ahora hablando un poquito más sobre la reseña, siento que esta es una gran película que tiene mucho que decir y fue bastante difícil para mí tener que resumir todo esto en tan poco tiempo, pero aún así creo que lo logré. Creo que fue un magnífico trabajo de producción y que todo esto pensado para transmitir lo que en verdad pasó y retratar la historia con el máximo respeto hacia las víctimas. La sensibilidad en la dirección de Bayona hizo que el proyecto fuera muy especial para quienes viven la tragedia y para nosotros que vimos la película, o sea, como que nos sentimos dentro de la tragedia y sentimos empatía hacia las víctimas y hacia los sobrevivientes. Pero bueno, dale like y suscríbete si te gusta mi contenido. Además, le quería dar gracias a Juan Cris 1615 y a Sofía Yela 2134 por el gran apoyo que me han estado dando durante este tiempo que llevo haciendo videos. Y si quieres salir en el próximo video, solamente comenta y dale like.